conversatorio sobre la violencia en Rosario. Y les voy a presentar a quienes no lo conocen, a los psicoanalistas que nos van a ayudar a pensar sobre qué nos pasa a los rosarinos cuando se instala la violencia en Rosario. Y además hemos invitado, que ya la conocen, a Luciana Geuna, para que nos ayude a coordinar y a también a pensar desde otro lugar sobre la violencia y sobre la mirada de Rosario también desde otro lado. Bueno, les presento, primero va a hablar Celeste Álvarez, es miembro de IPA. IPA es la sigla de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de FEPAL, la Sociedad Latinoamericana, y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Rosario. Y es directora del Instituto de Formación de la Asociación. Jorge Catelli es miembro en función didacta de IPA, de la Asociación Internacional, de la Asociación Latinoamericana y de APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es profesor licenciado y doctorado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. María Angélica Marona, también miembro en función didacta de Rosario, de la Asociación Psicoanalítica, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la Latinoamericana. Es expresidenta de la Asociación Psicoanalítica de Rosario y coordinadora actualmente del área de estudios de autores kleinianos y postkleinianos de la asociación. Y Luciana Geuna, que no necesita presentación, que es licenciada en comunicación y conductora de televisión. Antes de empezar, Leonardo Pedemonte, que es el actual presidente de la asociación, quiere decir unas breves palabras y continuamos luego. Luciana. Bueno, gracias Mati y gracias a todos por estar presentes y gracias a quienes participan. A Jorge lo he perseguido un poco y le agradezco mucho la generosidad y la amabilidad. Yo simplemente para introducir y agradecer la presencia de todos, pero lo escuché una vez a Eduardo Galeano que decía un proverbio chino que reza que las palabras que merecen ser dichas son aquellas que valen más que el silencio. Y el silencio hoy no es una opción. El silencio hoy resulta inmoral. Como resulta inmoral dejar las palabras en manos de los mercaderes de la ideología, que mientras juegan con los conceptos, la violencia nos arrasa. Así que entiendo que la asociación está invitando a pensar y justamente está invitando a no dejarnos matar el pensamiento, ¿sí? Así que hagámonos cargo de lo que sucede, intentemos dejar un futuro posible y no nos ahoguemos en el océano de la mediocridad. Simplemente eso. Luciana, estás muteada. Bueno, antes que nada, hola a todos, los que sí, no sé si a todos y a todas, no sé quién, si se sumó alguien ahora, les agradezco mucho la invitación, para mí no deja de ser siempre un honor, todo lo que venga de Rosario, además, bueno, tengo mucho respeto por la asociación, y me parece muy interesante porque yo fui una de las que en el momento en que cuando fueron los últimos crímenes y ustedes sacaron ese texto, me pareció muy relevante, me pareció que le pusieron palabras a algo que está en la atmósfera y que necesita de mucha palabra. Después yo hablaba con Matilde, es como, bueno, ¿qué les puedo aportar yo? Digamos, no siento que sea mucho, salvo esta idea de coordinar y preguntarles un poco, también desde una perspectiva distinta, ¿no? Como desde un universo que es distinto al psicoanalítico. Pero en principio, cuando Matilde me hizo la invitación y me dijo, si querés contarlo un poco desde vos, es cierto que hay algo, yo soy rosarina, tengo toda mi familia en Rosario, la de mi marido, mis amigas de toda la vida, o sea, no soy una rosarina que vive afuera y no le queda nada, sino que al revés. Pero también es cierto que funciona muchas veces como una traductora acá de lo que pasa allá. Y esto no me refiero solamente a mi trabajo en los medios, sino a mi vida cotidiana. Digamos, Rosario, la violencia en Rosario
como quebró toda no solo las certezas que tenemos sobre algunas cosas de vivir en sociedad en Argentina, sino que además como si no dejara de sorprender, porque somos a la vez y en paralelo, que para mí eso siempre es lo más terrorífico, una ciudad con una hermosa calidad de vida en una parte de la ciudad, como con mucho espacio público, con un montón de cuestiones muy específicas, muy propias de la ciudad, muy típicas y muy distintas a otras ciudades de la Argentina y muchas veces muy distintas a cómo se vive en Buenos Aires. Y después tengo infinitas anécdotas de cómo desde Buenos Aires el plan de gobierno de Buenos Aires muchas veces se inspiró en todo lo que tiene que ver con funcionamiento de espacio público en Rosario, porque también es una ciudad emblema en otra cosa. Entonces esa convivencia entre el terror y todo lo contrario, que es compartir colectivamente muchos espacios de acceso libre, eh, es como incomprensible, para mí misma es incomprensible. Yo me fui de Rosario en el 2002, o sea, a mí me tocó el 2001 de Rosario, que para mí fue una marca personal y social muy dura, muy inolvidable, no por mi experiencia personal, ni siquiera, no me refiero al corralito en términos económicos personales, sino a lo que yo veía, trabajaba en el 112 y la gente golpeando los bancos. O sea, para mí, para esa edad, fue una marca muy grande. Pero la violencia no era una marca, Rosario, siempre fue lo social, la desigualdad, los cordones de pobreza, pero no este volumen de violencia. Y viniendo más hacia acá, a mí me preguntan todo el tiempo acá si mi familia y mis amigos viven con terror, si viven con miedo que los maten. Y me cuesta mucho explicar que no. Me cuesta mucho explicarlo porque a mí misma me cuesta mucho comprenderlo. Y por momentos me pregunto cuáles son mis propios mecanismos por los cuales yo tampoco tengo terror de que a ellos les pase algo cuando pasan cosas terroríficas todo el tiempo. Y no es una cuestión de estadística, es como esos relatos, que eso sí los periodistas los usamos mucho, creo que ustedes también, que son esas construcciones que las cosas pasan o por territorio, que algo de verdad tienen, o pasan por territorio o le pasan a otro, o digamos, a otro por otra condición social o por otra circulación. Em, y, digamos, la verdad es que lo que a mí sí me llama la atención y a veces me cuesta mucho comprender es cierta naturalización que yo veo, que yo que estoy afuera y que a la vez estoy en contacto, que se fue produciendo en todos los entornos con la existencia de semejantes volúmenes de violencia por todos lados. ¿Sí? O sea, la tenencia, esto es un dato periodístico, la tenencia de armas en Rosario tiene una tasa altísima, digamos, no es solo los hechos con armas, sino gran parte del problema es que se convirtieron un montón de parte de la población en ejércitos armados al servicio encima de contratadores de violencia. Pero digo, eso es una característica que no se da así en sociedades similares de nuestro país, en distintas ciudades, no con esos términos, no con la manera en que se está dando. Y muchas veces me pasa eso que me dicen, en Buenos Aires les gusta estigmatizarnos. Y yo realmente a veces los medios tendemos siempre a la estigmatización como ejemplo para mostrar, y muchas veces nos equivocamos y siempre puede ser forzado, pero yo no estoy viendo, muchas veces siento que nos miran como con animosidad, como si hubiera una animosidad contra la ciudad. Y a mí me parece que a veces bueno, digamos, hay una convivencia que fue creciendo, que a mí me dejó afuera, por ejemplo, que me impresiona. Bueno, eso por lo menos a mí me interesa mucho escuchar de ustedes, que sé que ustedes trabajan en general con lo individual en el consultorio, en la terapia, pero a veces uno se pregunta socialmente cómo y qué se hace, no solo es para vivir con esta violencia, sino para aceptarla y verla y reconocerla como tal. Así que bueno, nada, no quiero decir mucho más que eso, era solo para contarles que un poco habíamos hablado con Matilde y le doy la palabra a Celeste, que creo que empieza Celeste Álvarez, ¿no? Sí, muchas gracias, Luciana. No, por favor, ustedes. Bueno, yo traté de poner un poco en palabras lo que nos está pasando, lo que pude pensar de esta situación actual, ¿no? Y bueno, escribí algo que le puse tratando de dar sentido desde el psicoanálisis.
Sándor Ferenczi aclara que no es solo el hecho traumático y su contenido, sino la desmentida de lo acontecido lo que genera confusión. Lo que es traumático no es el trauma en sí mismo, sino la represión de las representaciones vinculadas al mismo. En este sentido es que es importante que pensemos y le pongamos palabras a lo que nos está pasando desde ya hace mucho tiempo a los ciudadanos de la ciudad de Rosario. La violencia que nos acecha tiene muchas explicaciones que pueden pensarse de distintas aristas: políticas que promueven la marginalidad, comunión con el delito, intereses económicos en detrimento de los ciudadanos y muchos más aspectos que están muy lejos de mi entendimiento. Entonces me pregunto, ¿qué puede aportar el psicoanálisis? Susana Sterbanch, en su libro Trama, sostiene que para la destructividad social se ejecute de modo irrestricto se hace necesaria la apelación a un mecanismo que naturalice los asesinatos o aún el propio riesgo de muerte. Este mecanismo consiste en la objetalización del otro. El semejante no es reconocido como adversario o enemigo, sino que queda reducido a un objeto y en sus extremos a una nada por fuera del mundo humano. La objetalización del otro es necesaria para perpetrar la violencia, y en algún punto también hace que miremos para otro lado y sigamos para adelante sin ver. Para no subsumirnos en el terror es que desarrollamos mecanismos defensivos que nos permiten seguir con nuestra vida cotidiana. Hechos de violencia nos atraviesan constantemente y tratamos de ignorarlos, consciente o inconscientemente, para que no coarten nuestra libertad, para que no hieran nuestro psiquismo, para que no nos arrasen nuestra subjetividad. Tratamos de convencernos a nosotros mismos de que los medios exageran, que solo le pasan cosas malas a los que están metidos en algo turbio, que no estamos realmente expuestos y en peligro. Tratamos de evitar la parálisis que nos provoca pensar en que la propia vida y la de nuestros seres queridos está en peligro. Si realmente tomáramos conciencia de esto, ¿cómo permitiríamos que nuestros hijos salgan a la calle? Pero la violencia que se está viviendo nos pega en la cara y necesitamos despertar del letargo y buscar nuevos mecanismos que nos permitan seguir adelante. Como institución psicoanalítica venimos trabajando sobre la violencia en sus diferentes formas, con actividades pensadas para incorporar herramientas técnicas y teóricas que nos ayuden con nuestros pacientes. En la intimidad de nuestros consultorios podemos ayudar a desarrollar representaciones que eviten el trauma paralizante. No obstante, decidimos dar un paso más hacia la pluralidad de la población. Decidimos visualizar el terror y poner en evidencia nuestra escucha ante el sufrimiento. En este punto retomo a Ferenczi cuando plantea que lo traumático es estar solo. El estar solo hace traumático al ataque, o sea, produce una grieta en el alma, dice. Por eso es que levantamos la voz y le decimos a la población de Rosario de que somos parte, que no somos sordos al sufrimiento, que sabemos que Rosario es una sociedad sangrando. De lo que se trata es del reconocimiento de los hechos ocurridos. Seguir teorizando desde el psicoanálisis acerca de estos temas es un posicionamiento ético. Es una forma de acompañar el proceso de elaboración individual y colectiva de la historia. No quiero dar a entender que tenemos un objetivo puramente altruista y que desde el psicoanálisis podemos dar soluciones a esta situación. Los primeros que nos beneficiamos somos nosotros mismos poniendo en marcha una acción que nos permita simbolizar el sufrimiento para luego poder ejercer nuestra profesión lo mejor posible. No podemos olvidar que no estamos exentos, somos parte de esta sociedad y compartimos el dolor que sienten nuestros pacientes en carne propia. Quiero resaltar la importancia de desarmar el trauma en representaciones más concretas, poner el sufrimiento en palabras. Los ciudadanos de Rosario sienten angustia, indignación, vergüenza, enojo, tristeza, desamparo ante la ausencia del Estado como representante de cuidado. Sienten miedo, incertidumbre, desesperanza, soledad. Sienten la puñalada de la no respuesta, de la burla, de la desigualdad, de la indiferencia. Sería interminable la lista de afectos que provocan en el ser humano las situaciones violentas. Además de entender que en cada sujeto va a ser particular el sentir y la representación que puede darle ese afecto. Por último, señalar que lo que vive la sociedad rosarina no es, lamentablemente, una realidad aislada, teniendo en cuenta las atrocidades que se vivieron y se viven en nuestro planeta. Mundialmente tendríamos que preguntarnos qué le pasa al ser humano, por qué se infringe tanto daño al semejante.
Tendremos que poner el énfasis en entender y ayudar a entender que el otro es un otro semejante y no un objeto mediador para conseguir determinados intereses. Particularmente creo que necesitamos hacer lazo social, necesitamos vincularnos, no mirar para el costado, sino mirar al otro de frente y acompañarnos. Necesitamos no hablar de lo que pasa, sino de lo que nos pasa. El lazo social, la escucha y la palabra bondadosa nos pueden salvar frente al dolor. Y entiendo que este encuentro es una semilla que se siembra en ese sentido, en mostrar respeto y reconocimiento hacia el otro, pensando juntos y creando lazo social. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Jorge, ¿querés continuar vos? Con mucho gusto, ¿cómo no? Eh, por ahí no lo tengo así tan estructurado en un texto, me hace como un punteo, ¿no? De algunas ideas pensando, primero, eh, cuando tenía que estar, yo vivo en Buenos Aires, en el barrio de Flores, y y estuve dando clases en la Universidad de Buenos Aires, acá en Caballito, en la calle Puan. No sé si les dice algo, la calle Puan es todo un Sí. símbolo para la Universidad de Buenos Aires. Y claro, y yo llegaba justito con el tiempo para nuestro conversatorio, y claro, estaba la clase pública, las clases públicas en la calle, por el de financiamiento de la universidad, y de pronto me vi que estaba como en una pesadilla, enredado en la calle, que no podía atravesar por los estudiantes, las manifestaciones, las banderas, los gritos, mis propios estudiantes que me agarraban y me decían, vení Catelli, vení que acá, vamos a sacarnos la foto, la directora de la carrera. Es decir, era una situación eh, que ineludiblemente me hizo pensar en algo de lo que yo iba a venir a compartir con ustedes aquí, y que en un principio no me di cuenta, pero a continuación dije, es esto de lo que voy a hablar también, es esto de lo que vamos a hablar. No es solamente de la violencia en Rosario, que ese es otro tema conflictivo que yo se lo planteé a Leandro. Leandro, te agradezco mucho, no me perseguiste, me honraste. Leandro me honró con esta invitación. Y te lo agradezco especialmente, y a María Angélica, a quien yo aprecio y valoro mucho, y me alegra que estés con el seminario y el grupo de los kleinianos, que abunda tan poco en nuestro ambiente psicoanalítico. Pero quiero agradecer especialmente a la Sociedad de Rosario, a la Asociación Psicoanalítica de Rosario, que siempre me han recibido con tanta calidez, con tanta afectividad. Y yo le decía a Leandro, ay, yo me siento un poco como miembro adoptivo de esa asociación. Me acuerdo cuando María Angélica me llevó en una celebración justamente a ese puerto, a esa marina, que me contaba de las historias de su padre y de la fundación de ese lugar, que era lo contrario de la violencia, lo contrario de la crueldad. Yo supervisé muchos años con Fernando Ulloa, eh, que como esto es una conversación abierta, digamos, para quienes no pertenecen al ámbito psicoanalítico, Fernando Ulloa fue un psicoanalista muy trascendente dentro de nuestro país, pero también alguien que trascendió las fronteras con muchas de sus formulaciones en relación a la violencia social. Y, y él opone, digamos, dos conceptos que para mí son cruciales, sobre todo para salir del ámbito meramente del consultorio, que son la crueldad en oposición a la ternura. Yo también le contaba a Leandro que Rosario es una ciudad que yo quiero mucho. Bueno, porque es hermosa Rosario, porque es disfrutable, porque tiene todo lo que tiene Rosario, y que me la paso yendo y yo recibo mucha gente de afuera
y me la paso llevando a la gente a Rosario, qué sé yo, como, y yo con mi familia, y me viene impactando un doble registro, que es parte de lo que quiero pensar con ustedes o que me ayuden a pensar, incluso aprovechando la presencia de Luciana, como una figura que está tan presente en los medios, que es, por un lado, el registro de las situaciones que acontecen en Rosario, y por otro lado, el relato acerca de lo que ocurre en Rosario y que se multiplica a través de los medios de comunicación. Es un primer interrogante que me planteo. Hace 1000 años, cuando estábamos en la era del fax, yo siempre fui muy fanático de este hombre, siempre lo admiré, lo quise y leí hasta eh, Humberto Eco, ¿no? En la época del fax, eh, él había sacado una serie de textos en el Corriere de la Sera y, y entonces él decía por qué los medios producían realidad. En ese momento era un poco novedoso, digamos, que sea en el Corriere de la Sera. Entonces decía, bueno, ¿por qué produce realidad? Genera realidad, porque cuando dos amigos hoy se abrazan, porque se encontraron después de mucho tiempo, ya no se abrazan como dos amigos que se encontraron después de mucho tiempo, se abrazan como en esa publicidad de cigarrillos, en esa época había publicidad de cigarrillos, en que dos amigos se reencontraban después de mucho tiempo y esa publicidad produce un efecto psíquico en el otro que enseña modos de comportamiento, transmite representaciones y genera un efecto semiótico por la que esos dos amigos ahora ya no se abrazan como se abrazarían, sino sin saberlo, como algo de eso que los tomó de los medios. Luciana hacía una pregunta que nos hacemos los que estamos haciendo investigación entre psicoanálisis y sociología, que es qué es lo que ocurre, no solamente, o cómo podemos decir algo y pensar los psicoanalistas, no solo en relación con lo que ocurre adentro de los consultorios, sino en relación a fenómenos que son de índole social. A lo que además se suma lo que podríamos decir el efecto semiótico y toda esa producción de realidad que generan los medios, multiplicándolo y generando representaciones. Eh, Celeste trajo un punto que es un tema que a mí me es particularmente afecto, no sé si fue un poco a propósito, pero que es el tema del prójimo, o del semejante, lo nombró Celeste, porque es mi tema de mi tesis, ¿no? De mi tesis doctoral. Quiero decir, es un tema que yo trabajo mucho, y el psicoanálisis funda todo su aspecto social en la constitución del sujeto, constituido, lo digo en términos así un poco de psicoanalistas y después lo digo de otra manera, por indefensión y dependencia, ante el grito tiene que acudir a un otro que representa al gran otro para que lo salve de esa situación. María Angélica es especialista en temas kleinianos. Uno podría decir, en la medida en que ese otro no viene a salvarlo de ese dolor que representa el hambre, ese otro es ajeno, es un prójimo odiado, hasta que lo calma, hasta que llega y se transforma repentinamente en un semejante. Eso es un tema que el mismo Freud lo trae muy tempranamente citando a un tal Crowley. La Rosa Mística es el libro que Freud cita de este hombre en los textos que nosotros conocemos como el narcisismo de las pequeñas diferencias. Entonces él dice que todo encuentro con el otro es una ansia, es una báscula entre que el otro, y lo dice en el proyecto de Psicología para Neurólogos 1895, es decir, que el encuentro con el otro
ese otro, el Nebenmensch, puede ser el semejante, ¿no? Parecido a quien yo soy, a quien espero y que me satisface como tal, o puede ser ese otro desconocido, repudiado, repudiable, odiado, que merece ser destruido y es destinatario de la total agresión. Yo creo que esto es algo de la violencia, creo que no diría, la violencia es constitutiva del ser humano. Me parece que lo que nos tiene que preocupar, y un poco retomo también las palabras de Celeste con respecto, y Leonardo, que decía, pronunciarse, hablar y poner palabras. Fernando decía, como tomar conciencia en los procesos sociales para hacer un intento de salir de una encerrona trágica, que era un concepto muy de Fernando Ulloa, pero fundamentalmente para tomar conciencia con respecto a advertir la crueldad que uno cree que está afuera solamente, y que es algo que empieza a circular y que es parte también de una crueldad eh, que nos habita, vamos a decirlo de esta manera. Tengo 2 minutos para... Sí, 2 minutos vos- y pasamos a María Angélica. Sí. Bueno, dale. Eh, yo creo que acá hay otra cosa que me parece que hay otra psicoanalista muy querida también por mí, que es Silvia Bleichmar, que ella trabajó mucho los temas de la violencia, sobre todo en lo que fue esa crisis tremenda del año 2001. Eh, Ella decía, bueno, la violencia en sí misma no es lo más preocupante como algo constitutivo del ser humano, algo de lo que yo recién trataba de introducir a cómo el psicoanálisis puede pensar algo de las raíces de la violencia. Y ella, sin decir, sin citar a Foucault, digamos, pero ella decía, lo interesante es plantearnos de qué modo aparece la violencia como parte de la historia y de qué tipo de violencia estamos hablando, en donde lo que hay, si empezamos a hacer un atravesamiento de lo social y lo subjetivo singular es el registro de promesas incumplidas, el registro de falta de perspectiva de futuro, lo digo como tópicos muy generales, porque con eso mismo no hace todo el mundo exactamente lo mismo. No todo el mundo sale con un arma a matar ante la vivencia de falta de perspectiva de futuro. Pero sin embargo son variables que tenemos que poner en juego para poder empezar a pensar qué sentido, bueno, al menos como yo lo vengo pensando, qué sentido tiene ese ejercicio eh, de la violencia como destrucción. Nuestro psicoanálisis es el que descubre entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial, vaya si hablamos de violencia, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda, en el año 1920, que el ser humano anida una pulsión, es decir, una tendencia, un impulso indestructible, constante y permanente a la muerte. Poder significar bordear algo de esto, y creo que con una deuda de nosotros psicoanalistas, que es salir de los consultorios. Por eso agradezco profundamente esta convocatoria y esta invitación y este honor que me hacen, y a pensar con la población, a pensar con los medios, a pensar con quienes no son psicoanalistas, con quienes no son nuestros pacientes, a ofrecer una posibilidad de pensar juntos
en este entramado que es ese lazo que mencionaron, lazo del cual se van cayendo cada vez más sujetos en momentos tan tremendos como los que estamos atravesando, desde lo social, desde las posiciones éticas, me animaría a decir incluso morales, pero no quiero exagerar, y qué puede hacer, qué repertorio tiene cada sujeto en su psiquismo para poder avanzar y abordar esto. Paro acá por ahora. Gracias. Gracias, Jorge. María Angélica Marona. Gracias. Yo también escribí algo para ir guiándome, planteando lo que pude ir pensando. Como psicoanalistas estamos acostumbrados a trabajar con el dolor. Esto decía el manifiesto que difundimos desde APR, desde la Asociación de Psicoanálisis de Rosario. Y esto es muy cierto, obviamente con el dolor psíquico, con la angustia, con la desazón. Recibimos habitualmente pacientes que comparten con nosotros su dolor psíquico, circunstancias de la vida, pérdidas difíciles de procesar, angustias desesperantes e intolerables. Escuchamos su relato y compartimos con ellos lo que nos dicen. No es fácil. Lo que recibimos como analistas no es solo el relato de los pacientes, sino la emoción que lo acompaña. Nos produce impacto emocional. Sentimos intensamente el dolor del paciente y con el paciente. Le damos lugar en nuestra mente, escuchamos y tratamos de pensarlo para poder procesarlo y así devolverle, brindar al paciente algo que le permita pensar. Es decir, que pueda ser pensado. Al decir que pueda ser pensado, es justamente darle la posibilidad de un proceso que implica no reaccionar, no llevar adelante alguna acción que la mayoría de las veces buscan creyendo que los aliviará. Como psicoanalistas estamos preparados para la tarea, esa tarea de recepción, de alojar en nosotros la emoción que nos genera el discurso o relato de la persona. Nuestro análisis personal y de formación, nuestras supervisiones, lo que estudiamos y debatimos constantemente, forma parte de esa preparación. Buscamos que nuestras emociones ligadas a lo personal no nos influencien, no quedar atrapados en ellas y así poder ayudar al paciente. Conectarnos y pensar lo que sentimos, darnos cuenta y diferenciar lo personal de lo que el paciente vivencia. Es sumamente importante que nuestra participación, señalamientos o interpretaciones no esté contaminada con recuerdos de vivencias personales o dolores propios. Aunque sepamos que no somos absolutamente objetivos, intentamos fuertemente que lo que proviene de nuestra vida personal no se involucre en la tarea. Si un recuerdo o vivencia surge, pensaremos detenidamente en el significado que puede tener este surgimiento en nuestra mente consciente, para que podamos usarlo en la clarificación de lo que estamos trabajando. La convocatoria de hoy nos plantea una situación absolutamente diferente. No estamos en el consultorio. Lo que sucede es parte de nuestra vida cotidiana. Estamos inmersos en ella. Somos parte de esta sociedad. Somos personas, miembros y participantes en distintas instancias. Compartimos con otros en las escuelas, en los clubs, en reuniones de amigos. ¿Cómo recibimos todos los que vivimos acá en Rosario el terrible impacto emocional que genera la muerte de jóvenes inocentes? ¿Cómo procesamos la imagen que se difundió por todos los medios
de un sicario dándole varios balazos, tiros, a un muchacho que estaba trabajando en una estación de servicio. Imagen que en la repetición irrumpe y reactiva permanentemente la virulencia de lo traumático. Como psicoanalistas, ¿es posible que podamos usar nuestros instrumentos para procesar esta violencia? Y como seres humanos que somos, la fuerza de lo que percibimos impacta de tal forma que arrasa, a modo de un trauma psíquico. Arrasa con la posibilidad de que la mente lo procese. No permite que la experiencia sea ligada y contenida en nuestra psique. La respuesta que genera es brutal. Despierta al personaje interno más violento. Ningún ser humano, ni ningún psicoanalista, está exento de esto, aunque estemos preparados. Hay distintas maneras de reaccionar, que no es pensar. Despierta en nosotros lo que solemos llamar el aspecto fascista, cuando decimos hay que matarlos a todos estos asesinos. Por otro lado, tenemos miedo, terror e incertidumbre de lo que puede venir. ¿Quién puede ser la próxima víctima? ¿Cuándo se puede producir otro ataque? En el primer caso, el aspecto fascista, lo que decíamos muchas veces como enano fascista, ¿no? Es una reacción, sin el trámite del pensamiento. Es importante darnos cuenta del riesgo de esas tramitaciones de descarga, hacer consciente lo que aparece como respuesta inmediata, sin mediación del pensamiento, es eso. Debemos detenernos para poder pensar, cosa que no es fácil en estos momentos. Nos preguntamos cuál es el camino a seguir. El planteo es reconocer la violencia que surge en nosotros, cómo la violencia engendra o dispara nuestra propia violencia. Violencia que está en lo más profundo de nosotros, en todos los seres humanos, pero que se muestra con fuerza en ciertas situaciones. Así como en la clínica permanentemente registramos nuestras emociones, las pensamos, buscamos darnos cuenta lo que nos genera, lo que estamos tratando. En estos terribles momentos que vivimos, todas las personas de esta ciudad, tenemos que detenernos a pensar e ir por esa senda. En estos días me acordaba de la película El secreto de sus ojos, sobre un libro de Eduardo Sacheri. Cerca del final, el personaje que encarna Darín, obsesionado con la pregunta de cómo pudo seguir su vida el muchacho, marido de la chica brutalmente asesinada, interpretada por el actor Pablo Rago, finalmente logra encontrarlo. Seguramente muchos lo vieron. Comprueba que mantuvo encerrado al asesino durante 30 años. Él le dice: doctor, usted me dijo que el castigo debía ser prisión perpetua. El llevar adelante una acción no es el camino de elaboración, es mera descarga. Es lanzar para afuera nuestro el odio y hostilidad generado por el acto brutal. La otra opción, quedar encerrados en el terror, también impide la posibilidad de procesar el impacto. Nos paraliza el miedo y nos deja sin posibilidades de comprender y debatir. No quiero dejar pasar ni sostener un discurso de impunidad. Por el contrario, no dejemos de buscar que haya justicia. ¿Pero cuál? ¿Qué es la justicia? Después seguimos. Muchas gracias, María Angélica. Bueno, 3 exponencias que nos han hecho pensar muchísimo y nos quedamos dando vueltas sobre lo que nos pasa a diario, sobre lo que nos pasa, que pasa a nuestros pacientes, lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Como decían,
un poco con lo que decía Catelli de Freud, en el medio de dos guerras. Nosotros también estamos en el medio de dos guerras de ahora. Ujú. Eh, y también eso tenemos que sumar a nuestro psiquismo, no solamente Claro. lo que pasa en Rosario, ¿no? Esto suma más violencia a la violencia. Eh, bueno, los invitamos a Me, participar, ¿no? Luciana, sí, me sumo un par de cosas de lo que escuché que por ahí sirve para disparar una pregunta y después si quieren, después les van preguntando, pero a lo que había dicho Jorge cuando hablamos del relato de los medios y cómo eso un poco construye realidad, que es cierto. Yo creo que ese elemento hoy es inescindible de algo para mí muchísimo más poderoso que son las redes sociales no. y que tiene una pregnancia individual y como un ingreso al pensamiento, a la Totalmente. conducta de todos nosotros. Hay una gran frase, no es una gran frase, una frase muy práctica que explica esto, que es, vos prendés la tele cuántas veces al día, y aparte, todos cada vez menos, eso es una realidad. Yo trabajo en la tele y no prendo la tele, digamos, o sea, solo cuando voy y estoy ahí. Pero el celular lo tenemos todos todo el tiempo. Y a la incorporación de nuestras conversaciones por celular, tenemos una incorporación automática, casi todos, mucho menos consciente, mucho menos, una elección mucho menos consciente de mirar todo ese estímulo que nos viene por redes. Y, y creo que mucha de esta realidad angustiosa también se construye desde ese lugar y a mí siempre, de hecho, es casi una pregunta hacia ustedes. Eh, en situaciones de tanto trauma como esto, eso opera como un multiplicador a una velocidad gigantesca y multiplica las sensaciones, los sentimientos, digamos, las emociones, para ser más específica. Eh, bueno, eso era por un lado para mí, más preguntarle a ustedes. Después yo tiro dos o tres cosas. Una, a Fernando Ulloa la súper conozco. Yo hice, cuando lo mencionabas antes de los... Ah, en qué un momento bueno. estudié mucho también a Ah, Melanie Klein por Arminda de Asturi, porque iba a hacer una biografía de Pichón Rivière. Entonces, como tal, todo oh, ese grupo humano lo estudié un montón. qué bueno, Eh, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, pero bueno, nada, es una cosa, un paréntesis. Pero a mí me interesaba mucho algo que tiene que ver, que lo mencionaron un poco al pasar, pero que para mí sí, que lo dijo Angélica y que para mí es un montón, que es el ingreso del cuerpo. O sea, la violencia, que bueno, a mí en lo personal me cuesta mucho como aceptar mi propia violencia, la violencia como aparte de todos nosotros. Ese es un trabajo mío. Pero digo, la violencia es propia de lo nuestro, pero en Rosario el volumen de violencia física tiene mucho cuerpo, o sea, cuerpos reales. Bueno, hay casos, no sé si ustedes me están tratando, pero el hospital, los hospitales públicos de Rosario están los médicos con situaciones muy complejas por tratar cuerpos baleados de chicos permanentemente todo el tiempo. Ujú. Entonces, bueno, eso, yo quería como introducir la idea del cuerpo a esto que decimos, porque no es solo el terror, sino la, lo concreto, digamos, la cercanía con esa violencia tan física del cuerpo. No sé quién quiere empezar, porque veo muchas Jorge manos levantó la mano. levantadas. Sí, Jorge, Celeste. ¿levantaste la mano, Jorge? Sí, Sí, levanté la sí. mano. Pase, pase. No, simplemente varias cosas, ¿no? Con respecto a esto que estás trayendo. Primero pensaba eh, tomo algo que decía María Angélica. Cuando fue la pandemia, yo le digo a una amiga, una querida colega, Karina Kaplan, con quien hacemos investigación en la universidad. Ella viene de la sociología de la educación. Bueno, entonces, digo, bueno, ella me preguntaba algo con respecto a cómo estaban mis pacientes. La pregunta era por el otro, ¿no? ¿Cómo están tus pacientes con la pandemia? Bueno, le digo, ¿por qué no me preguntás cómo estoy yo con la pandemia? Decía. Entonces, le digo, estamos todos en el mismo barco.
le respondo yo. Entonces ella se queda pensando y me dice, bueno, en tal caso estaremos todos en el mismo mar. Algunos están agarrados de una tablita, otros están en un bote y alguno que otro en un transatlántico. Y a mí me impactó mucho esa metáfora, digamos, que por un lado lo pensaba con respecto a lo que María Angélica iba diciendo, ¿no? De toda la técnica que tenemos desarrollados los analistas, incluso para el trabajo y el aprovechamiento de lo que técnicamente llamamos nuestras contratransferencias, nuestras ocurrencias, lo que nos despierta subjetivamente a los analistas, y a la vez el impacto que tiene esta realidad que no es más. Yo creo que hay algo que el psicoanálisis descubre tempranamente, que es que la realidad material está perdida porque hay otra dimensión de la realidad, ¿no? Y habla de una realidad psíquica. Lo que pone en forma las tecnologías, que ya no son más nuevas, eh, es justamente algo de esto, que estamos simultáneamente en una realidad interconectada con la otra, pero que no deja de ser parte de esa realidad, además de co-construirla. Este aparatito que hoy tenemos en el bolsillo, creo que casi todo el mundo tiene uno de estos aparatitos en el bolsillo, maneja más información. El otro día leía un paper al respecto, que la información que le podía ofrecer, más información y en mayor velocidad que la que podía obtener Barack Obama en su segunda presidencia a través de la CIA. Ustedes me captan que estoy diciendo un dato, así que a mí cuando lo escuché me impactó porque tenemos esta potencialidad en el bolsillo y creo que hay algo que en ese sentido, además de ser productor de realidad, es parte de lo que nos suscita representaciones, rige en gran parte algo de nuestras vidas, y la televisión, por supuesto, no es más la televisión. La televisión de otras épocas ahora está diseminada, por eso creo que cada canal tiene su TikTok, tiene su Instagram, tiene sus redes, tiene su canal en simultáneo en YouTube, hace unos cuantos años, a propósito de esto, un paciente me decía, muy vinculado con Oriente, me decía, ¿tú sabes que en Oriente y con los medios, me decía, no se hacen más planos abiertos, pero hace unos cuantos años, no se hacen más planos abiertos de los programas, se hacen todos planos cortos, porque lo que ellos dicen es que la gente no va a mirar más televisión y que ahora ve todo en dispositivos pequeños y cada vez va a ser más. Yo en ese momento dije que la gente no va a mirar, me pareció como una cosa ridícula que no fuera a mirar más televisión. Eso es la realidad de nuestro presente, ¿no es cierto? Y me parece que en este punto estamos mirando la realidad en donde también me gustaría incluir no solo esa imagen que me impactó cuando lo dijiste, María Angélica, de la repetición sistemática en Claro. cadena nacional del asesinato de ese muchacho, sino también esa foto tremenda que desató un efecto en la realidad con los prisioneros de la cárcel emulando algo de lo que había hecho circular Bukele, que tenía algo de esa estética incluso horrible, de los cuerpos dóciles, del dominio, del poder, del sometimiento del otro, y que tuvo un efecto eh, expansivo tremendo. Dejo esto planteado. ¿Alguien Celeste. algo? Hay Ana. manitos levantadas. Ana, Levante la mano con la manito si quieren o me escriben acá. Ah, Ana, acá tengo. está Está muteada, Ana. Ahora sí. Sí. Bueno, gracias a todos. La verdad que las exposiciones me gustaron mucho y
en realidad me fui marcando varias cosas y me quedé pensando en esto que recién dijo Jorge, estamos en el mismo mar, en realidad, pero algunos en un barco, otros agarrados de una maderita y otros en el transatlántico. Porque me pregunto, digamos, qué concepto de semejante o qué construcción de semejante tenemos, porque, digamos, yo trabajo en un hospital público y cuando pasó todo esto de, bueno, estos últimos acontecimientos violentos en Rosario, yo me replanteé, digamos, en algún punto a mí misma, digamos, de cuánta hipocresía, ¿no? De mi parte. Porque la realidad que, digamos, el temor y la violencia que, digamos, aparece en los medios en este último tiempo, en realidad es una violencia que se viene escuchando en el hospital público desde hace años, ¿no? Es decir, familias que están amenazadas o que les pegan tiros para abandonar las casas. Entonces yo, digamos, cuando pasó todo esto del asesinato, de las imágenes violentas que vimos todos, pensé, digamos, hay una parte de la sociedad que viene sufriendo una violencia, eh, digamos, tan elevada como la que vivimos en los últimos tiempos, ¿sí? Pero que en algún punto, es mi percepción, esa violencia era como pasaba en otro lado, ¿no? Pasaba en los territorios más humildes de Rosario, pasaba a otras personas, tenía que ver con, no sé, siempre esto de suponiendo que había alguna cuestión de narcotráfico siempre dando vuelta, que la persona estaba implicada en eso, ¿no? Pero digo, esta violencia en realidad es una violencia que uno viene viendo en los hospitales hace años, y a mí la pregunta que me generó cuando pasó todo esto y que yo fui a trabajar al hospital y tuve por primera vez miedo, que fue muy loco eso, ¿no? Me hizo pensar, bueno, ¿qué concepto de semejante tengo? ¿No? ¿Qué construcción de semejante? ¿Quién es el otro? Para que de la noche a la mañana el miedo también lo tenga yo. Cuando es algo que vengo escuchando repetidamente digamos, en los pacientes hace años, ¿sí? Si bien, por supuesto, que esto no sucede, tampoco es que la violencia en Rosario se comenzó a hablar ahora, pero bueno, en este último tiempo cobró mucha más relevancia. Exacto, gracias. Celeste, después Liliana. No, me quedé pensando en esto de las redes sociales. A mí me pasa que de vez en cuando saco todos los canales para no enterarme de nada. Así vivo medio como tonta, sin saber, y después digo, no, me tengo que poder enterar de las cosas, y así uno se va defendiendo y puede seguir adelante. Lo que pasa es que bueno, es un poco esto lo que decía Ana, realmente uno quiere mirar para el costado defensivamente, pero en definitiva te choca de frente para donde mires. O sea, yo puedo contar por lo menos 10 casos de personas cercanas que vivieron situaciones de violencia. O sea, mi cuñado vive enfrente de donde mataron al chico en la estación de servicio, a mi hermano le entraron a mano armada dentro de la casa, a mi hijo de 13 años le robaron la puerta de mi casa. Digo, pero ¿cómo hacemos para estar tan en contacto con eso y seguir viviendo? Porque no te queda otra. Digo, también tenés que poder salir a comer, juntarte con amigos, ir a un seminario y pensar que una clase es importante. Entonces, digo, más allá de que uno puede pensar qué es lo que lo hace presente, ¿no? Si las redes o que te toque cerca o que te toque lejos, también es defensivo. Y me parece que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si no es muy difícil seguir. No queda otra que de a ratos mirar por otro lado. Y de otro rato mirarlo, porque si no hacemos algo entre todos también cada vez peor. Nada, esto por ahora. Liliana, estás con el micrófono apagado. Después Sí.
me parece que breve lo que quiero decir, pero pienso en el desafío que implica para nosotros, psicoanalistas, este mundo compartido con el paciente. ¿Cómo, cómo poder encontrarse con eso, con ese mundo que es compartido, como fue con la pandemia, como fue en la época de la represión? ¿Cómo seguir pensando, cómo conservar la cabeza y tratando de defenderse lo menos posible? Porque cuanto más defendidos estemos, evidentemente menos vamos a poder pensar. Me parece que, bueno, poder hablar, poder compartir con pares, poder compartir con otros que vengan de otro lado, me parece que es el recurso que tenemos, pero sin desconocer eso. Yo guardo mucho la anécdota de ese Winnicott que en la reunión en Londres dijo, disculpen, me tomo la libertad de avisarle que están tirando, que están bombardeando, eh, porque si tuvo que avisar que bombardeaban, si no se escuchó, es que había una negación, pero brutal. Y nosotros tenemos muchos recursos para negar, para olvidarnos, para racionalizar. Entonces, bueno, poder compartir, poder pensar con otros, me parece que es la posibilidad. Así que gracias a Luciana, a Jorge, a los que vienen, sobre todo a Luciana que viene de otro campo, puede enriquecer con otra mirada, ¿no? María Elena, después Jorge. Voy a decir algo que también tiene que ver con lo que, en parte con lo que dijo Ana. Yo he tenido presente a una autora que es Susan Sontag, que escribió un libro ante el dolor de los demás y 2 libros sobre la metáfora de la enfermedad. Ante el dolor de los demás, por supuesto que trabaja todo lo que significa, incluso las imágenes de la guerra por televisión, que nos pasan como nada. Lo que pensaba era que la violencia nos viene ahora a convocar de una manera tan drástica, tan terrible, pero ¿cuánto tiempo se viene gestando? ¿Cuánto tiempo de distintas maneras? Porque un cuerpo acribillado es terrible para cualquiera, pero la corrupción no es también una violencia terrible a la que nos hemos asociado sin querer o queriendo y tomarla como algo, la hemos naturalizado. Y eso para mí es una violencia terrible y sigue pasando, sigue repitiéndose. Las márgenes de las ciudades llenas de pobreza, los que pasan para buscar la basura. No nos hemos acostumbrado también, no nos hemos naturalizado como que, bueno, no soy yo. Entonces, sin negar todo lo que significan los generadores de esta tragedia que hemos visto en estos tiempos, pero cómo también tenemos que hacer un trabajo como sociedad, también involucrándonos como parte de responsabilidad, ¿no? Y por último, yo tengo cerca de donde vivo la calle recreativa. Para mí, la calle recreativa es una escena de la ciudad hermosa. Es como la síntesis de lo contrario de lo que estamos hablando. Son los domingos que la ciudad circula la gente de todas las edades, de distintos sectores sociales también. Y podría ser una manera de que uno si ve eso, dice, esta no es Rosario, no es la Rosario esa violenta. Pero me parece que si bien soy una lectora de Ferenczi y respeto mucho su noción del trauma,
pero me parece que también hay una necesidad de negación porque si no, no se soportaría la vida acá. Y que a temprano uno ve la ciudad que se transforma. Apenas empieza un poco a oscurecer, la gente no está, en la calle no está. Entonces, esa gente que somos todos nosotros, estamos realmente sintiendo un dolor que nos lleva digamos, no tenemos tela para el festejo de nada. Gracias, María Elena. Jorge, ¿vos querías seguir? Sí, quería comentar a propósito de lo que decía, creo que Ana, eh, que decía, creo que Ana Moreira era, me anoté, decía, no sé, en el hospital, que de pronto empecé a tener miedo y me pregunté quién es mi semejante en mi cabeza, ¿no? Y me acordé de una cosa que ocurría en la Edad Media, que vieron que las ciudades estaban un poco delimitadas por los rivers, ¿no? Los ríos. Y entonces simplemente el que estaba del otro lado del río se transformaba por definición en un rival. El que estaba del otro lado del river pasaba a ser el rival. Y que hay un pasaje muy rápido para que se transforme en eso, para que el otro se transforme en un ser peligroso y para que el otro además se transforme, sea de cual fuere el lado, en qué margen del río se esté, se transforme en alguien odiado. Pero es muy importante, y me gustó mucho lo que dijo Lili recién, porque trajo la visibilización. Y creo que en esto Ferenczi te apoyaría totalmente, porque Ferenczi toma un poco algo de esa dimensión del trauma, ¿no? De la dimensión de la seducción, del trauma, eso que le daba un lugar del elemento más efectivamente acaecido, ¿cierto? Como si le diera un volumen conceptual después de la teoría que había formulado Freud respecto de la fantasía y que él le seguía dando ese lugar. Pero Liliana trajo una cosa que es lo que los analistas además concebimos como violencia simbólica. Y que por otro lado, donde uno dice, bueno, eh, no sé, la última vez que estuve en Rosario, justamente paraba en un semáforo, como ocurre también en Buenos Aires y en todo el país, yo creo. Y venían muchos chicos a limpiarme los vidrios y a pedirme guita y a ponerme cositas en brisas, ¿no? Y eran muchachos y yo decía, qué macana, mirá todos estos recursos, mirá lo que pensaba, recursos humanos, tipo que tendrían que estar estudiando, formándose, haciendo, ¿no? Siendo esta gente joven, eh, lo digo en términos psicoanalíticos, ¿dónde está la producción de subjetividad de todos estos chicos que están en las márgenes de la miseria, en las márgenes del no reconocimiento, revolviendo la basura y nosotros acostumbrándonos al paisaje? Entonces, ¿cómo lograr producción de subjetividad también en un país desgastado, para decirlo elegantemente, y desgastado y con múltiples arrasamientos desde hace mucho tiempo, que constituyen y que le dan un núcleo a esa violencia simbólica, retomando lo que traía Liliana, digamos, para no tener que no solo apagar la tele, apagar las redes, no apagar nuestro aparato de pensar, no apagar nuestra capacidad de preguntarnos, de cuestionarnos, porque ese es el punto que Foucault trae justamente como que el que no se vea es lo que le da eficacia a la dominación, al poder, a la desigualdad.
es lo que le da la mayor eficacia, que no se note, que miremos para otro lado, que le quitemos la palabra. Gracias. Yo le quería hacer una pregunta, esta es una pregunta al que quiere, pero que es si toda esta situación más social, la de Rosario, digo, porque yo, esto que planteaban de la corrupción, digamos, de la convivencia, casi la institucionalización de la corrupción o de la convivencia con desigualdades tan injustas que deberían ser inaceptables y solo, bueno, más según el país a donde vivas, como si fuera un índice que tiene distintas variables. Pero bueno, en el nuestro, sin duda, tiene una evolución que implica aceptación de un montón de cosas que son muy injustas y que bueno, no, sigue. Digamos. Yo igual siempre, digamos, yo que convivo con eso muchísimo en la comunicación, es cierto, construye sociedades que se van produciendo daños, sin duda, esto, eso no hay duda. Para mí la injusticia, que es muchísimo en Argentina, es una realidad, la injusticia no es una consigna, es profundamente injusto el sistema de justicia. Bueno, sí, produce un montón de daño social. Cuando la violencia es tan explícita, y esto tan física, tan corpórea, tiene tanto cuerpo, yo creo que ingresa como de otra manera, ¿no? Y si eso a ustedes en los consultorios llega como una angustia, digamos, porque a mí me pregunto muchas veces los fenómenos sociales, esa traducción individual de cada uno de nosotros. Y bueno, vuelvo a hacer la misma pregunta, que es cómo puede desde el psicoanálisis tener una respuesta más social. Celeste había hablado de los lazos, para mí eso es súper interesante, porque un poco es también, este estado del país de hoy es un momento súper individualista, como una oda al individualismo. Pero bueno, es ese juego del consultorio con temas más sociales. Me interesa a mí, pero bueno, no sé si ustedes tienen ganas de hablar de eso. Luciana, antes, no sé, Leo, vos querías decir algo. Sí. Tenías la mano levantada. A ver, iba a decir algo, pero tomo la pregunta. En definitiva, me parece que pensar esta actividad es tratar de hacer algo con ese fenómeno que nos está pasando. Creo que lo que nosotros entendimos es la necesidad de la construcción del semejante, la necesidad de la construcción de la comunidad. De hecho, Virginia Ungar, la anterior presidente de IPA, nos invitaba un poco a participar más en la comunidad. Creo que eso es una deuda nuestra. Nosotros estamos muy abocados al trabajo en el consultorio. Esta es una forma de poder encontrarnos con la comunidad y de poder pensar junto con la comunidad las cosas que nos pasan y que le pasa también a la gente. Creo que en algún punto se asocia con lo que iba a decir, que tenía que ver con la idea de construcción del semejante, lo que había hablado Cele, bueno, María Angélica, Jorge, y me hizo recordar, Luciana al principio preguntó por Central y Newell's. A mí me hizo recordar una anécdota que, bueno, la cuento, es personal, pero que la cuento porque me parece que tiene que ver con la construcción del semejante. Mi abuelo, podríamos definirlo, fue un fanático de Central. Al punto, tengo relato de mi padre de que una salida del domingo dependía si Central ganaba o perdía. Si ganaba, se salía, y si perdía, no se salía, y se terminó todo, ¿no? A él le gustaba mucho escuchar los partidos de fútbol recostado en su cama con una radio vieja, ¿no? Yo tengo ese recuerdo. Entonces escuchaba Central, el Central Córdoba, bueno, en fin. Siempre se enojaba mucho cuando perdía Central, lógicamente, pero cuando ganaba Newell's se enojaba también mucho. Poco tiempo antes de que él muriera, yo lo recuerdo recostado en la cama escuchando la radio, ¿no? Entonces yo me acerco a la habitación y
Y le pregunto cómo iba el partido que jugaba Newell. Y él me dice que iba ganando Newell. En ese momento yo era muy chico, pero detecté que lo dijo con una voz rara para mí. Sí, no estaba enojado, me lo dijo bien, está ganando Newell. Yo era un poco curioso y le pregunté, ¿pero qué te pasa? Dice, está ganando Newell y vos me lo estás diciendo bien. ¿Qué está pasando acá? No, entonces él me dice, bueno, mirá, Leo, está jugando mejor, entonces merece que gane. Y además, en definitiva, si gana, es bueno para la ciudad, y si es bueno para la ciudad, es bueno para todos. Yo creo que esa construcción del semejante él la entendió tarde, ¿no? Pero me la enseñó temprano a mí. Ese respeto por el otro, por el rival. Simplemente me hizo acordar esa anécdota y nada, fin, ya está. Nora, el micrófono, Nora. Digamos, un poco escuchando realmente todas las cosas tan importantes que se han dicho. De distintos momentos se habló mucho del cuerpo y yo creo que en el cuerpo, en la observación de los cuerpos que a veces que producen estos asesinatos, si ustedes se ponen a mirar, bueno, creo que la mayor imagen fue la de este chico de 15 años, son todos cuerpos muy delgados, mal alimentados. No van a ver, digamos, físicos que hayan recibido cuidado de la alimentación, de la atención y de la atención como niños, porque 15 años es muy corta edad, y cuya respuesta a esto de parte del Estado, de parte de la justicia del Estado, de esta justicia que yo la verdad que me deja bastante que desear, es bajar la edad de la imputabilidad. ¿Mm? Esa es la respuesta, la solución, que se baja desde arriba. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, yo trabajé muchos años como docente, profesora de jardín de infantes, soy además de psicóloga, del hogar de huérfanos, trabajé 12 años, y los cuerpos también estaban allí. Eran cuerpos que también sufrían, venían, digamos, de hogares en donde todas estas faltas estaban. Faltas de desatención, de padres alcohólicos, o que habían producido alguna situación de abuso. Y todas esas cosas dejan marcas. Y estos son cuerpos que aparecen ahora con, a lo mejor, creo que mayor, a través de los medios de comunicación, se nos aparecen más seguido, pero que hace 3 o 4 décadas que esta violencia viene ejerciéndose. No es de ahora, digamos, ¿no? Y con respecto a lo que decía María Elena Sinopoli, a mí también me gusta la calle recreativa, pero también camino en la calle recreativa, pero cuando camino por la calle recreativa no veo estos cuerpos en la calle recreativa. Veo gente, qué sé yo, que no les falta todas estas cosas esenciales. Cuando digo esenciales no es solo comida, es la gente que le puede brindar a las personas la posibilidad de tener un proyecto identificatorio distinto. Porque, digamos, siendo maestra, muchas veces le preguntaba a los chicos, bueno, cuando terminaban la escuela, ¿qué les gustaría? Si les gustaría estudiar otra cosa. No, o sea, yo cuando termino la escuela, uno me decía, voy a ir a robar cassette, por ejemplo, en un momento
digamos, hace ya años, soy bastante mayor. Y otro, bueno, me decía ir a salir en bicicleta, como sale mi hermano, a golpear a las viejas. Y todas esas cosas circulaban en familia. Disculpen. Sí. No, yo me tengo que ir, no pertenezco a la psicología, yo soy de la comunidad y les agradezco esto y creo que es buenísimo hablarnos a los que no tenemos una formación psicológica. Yo lo único que les digo es que yo siento que soy impotente para resolver y siento a veces que no puedo tener empatía con mi prójimo porque tengo que luchar con mis propias angustias, de ver cómo se ha venido la sociedad con hijos, con nietos, el futuro que les espera y demás. O sea que ustedes cumplen un papel importante, pero el papel importante acá es de los políticos. Personalmente ese es. Y me encantaría que lo hagan más abierto. Yo invitaría a gente, pero no me hablen en difícil. Me invitó, gracias a Dios, María Angélica, de la cual tengo el orgullo de ser amiga y con la cual coincido en muchísimas cosas. A mí me da mucha angustia esta situación y cada vez ha sido peor. Y con respecto a las figuras de los muertos, llega un momento en que no las vemos en los diarios. Va a llegar un momento en que va a ser tan oscura o invisible como de una propaganda de un lavarropa. Eso es la sociedad que estamos viviendo en este momento. Les transmito mi agradecimiento y espero que me inviten la próxima. Me voy, que tengo que hacer. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao, un beso. Perdón, me meto porque les tengo que pedir disculpas porque yo me estoy levantando 5 de la mañana porque hago primera mañana. Entonces tengo una rutina, pero Está bien. un método bestial, digamos, porque si no, no sobrevivo. Y me voy a dormir a las 9:15. Pero nada, me interesaba mucho lo que estaba diciendo Nora recién, porque lo que a mí me ha quedado, lo digo y me voy, pero en la cabeza de repente circulando cuando hablamos del otro, que sentí que el otro éramos nosotros los que tenemos miedo, pero que en ese otro no estaba incluido el otro que es el chico de 15 años, es ese otro que se fue construyendo socialmente, digamos, a partir de esto, de un daño que no empezó ni ahora, ni que es como si ahora lo ves y solo lo ves ya a la superficie con todo el fondo generado, con todos los cimientos de este daño generados. Y creo que esa es la parte más difícil para todos, desde todas las perspectivas, que es aceptar ese otro e incluirlo de alguna manera en la salida, porque si no, no existe, ¿no? Porque la salida, porque es parte del todo, somos un ecosistema, me parece que los incluye, eso en general y en particular en Rosario. Pero me pareció súper interesante, porque yo de repente, mientras estábamos hablando, dije, no estamos hablando de esos otros. Y bueno, y son parte. Bueno, perdón, les pido disculpas que corto antes, pero les quiero agradecer un montón. Que era el horario de finalización. Súper interesante. A mí me Muchas gracias, encanta Luciana. escucharlos. Muchas Agradezco gracias. un montón. Chao. Chao, chao. Ojalá nos veamos la próxima. Chao, hasta luego. Chao. Gracias Bueno, a vos. hace Un placer. 2 minutos más para que no sea muy... Ileana quería decir algo. Y después alguien más. No sé si Nora. O si Nora. Nora... Perdón. Está bien, está bien. Sí, bueno, yo quería retomar cómo terminó el escrito de María Angélica diciendo que se haga justicia. Inmediatamente se me vino a la mente la imagen del asesinato del chico del playero y la información de que quien lo había asesinado tiene 15 años. El otro no tenía mucho más, tampoco, ¿no? El asesinado. Entonces yo digo, pucha, sí, que se haga justicia. ¿Qué es justicia? ¿No? Entonces, cuando estaban hablando de las subjetividades, me vino a la memoria haber visto unas imágenes en Instagram, en Facebook, no sé,
donde era un grupo de chicos que se sacaba fotos con armas, con el dinero que habían robado, y los comentarios, pues a mí me encanta leer los comentarios, eso ¿viste? Es como un profesional. Entonces, en el ambiente, ese muchacho que salía de caño era el ideal, era el modelo a seguir. Entonces yo comparaba con mis hijos, que mis hijos, el modelo a seguir es la universidad, estudiar, trabajar. Entonces veía, porque también trabajé en el sector público y esto trabajo desde antes de que nazcan mis hijos, y yo ya veía cómo se iba armando una brecha cada vez más grande, porque también pensaba, cuando nosotros hablamos, digo, está bueno que tengamos miedos, que la sociedad tenga miedo, porque de alguna manera de eso puede hablar, ¿no? Que no nos pase por el costado. Pero digo, estamos hablando de una parte de la sociedad, que es la que va al psicólogo. Pero hay toda otra realidad, toda otra subjetividad armada, que nosotros mucho no la conocemos. Entonces, ¿cómo se interviene en ese lugar? ¿Desde dónde se interviene para que los modelos, no sé, a lo mejor sean los nuestros? Que insisto, es como dentro para a lo mejor el chico el sicario que le dicen, para él esto le va a dar un estatus dentro del grupo. Es un estatus, salió en la tele, se animó. Entonces, tal vez a ese lugar uno tendría que apuntar. Por eso también uno se pregunta, ¿está bien ver las imágenes o está mal? ¿Sirven esa propaganda? ¿A quién le sirve más? ¿A nosotros para tener miedo o a ellos para reclutar más soldaditos? Bueno, lástima que se fue Luciana, porque a lo mejor ella podría también tirar alguna idea al respecto. Pero bueno, en eso me quedé pensando, en esa otra parte que a veces se nos escapa del análisis, porque vuelvo a decir, que se haga justicia, y yo no sé, porque justicia, sí, la justicia que está escrita está muy bien. Es difícil, ¿no? Y por suerte, uno no tiene que hacerse cargo de que se haga justicia, está en los jueces, en los políticos, en la educación. Bueno, nada más que eso, quería reflexionar. Sí, yo siguiendo con esa idea, me quedé mucho pensando en lo que dijo María Elena, que hemos aceptado con naturalidad la corrupción. Y que me parece que ese fue el prolegómeno, digamos, de que aceptamos con naturalidad la corrupción, luego aceptamos con naturalidad la violencia y aceptamos con naturalidad que no hay justicia. Sí. Entonces, si no hay justicia, si no podemos visualizar a alguien que nos diga esto está bien, esto está mal, sin ambigüedades, me parece que la justicia es la base de todo. Sin eso no vamos a poder tener un orden, una calma y terminar con la violencia. Bueno, y la Quería explicación decir, alrededor de una ley, perdón. Ujú. sí, no sé, antes de vos alguien quería decir algo, si no, sí, Sí, Candela. ya está levantando. Hola, buenas noches. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, nada, en primer lugar, me parece excelente la actividad. Estoy un poco como en representación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, y la verdad que me parece como tan importante que se toquen temas de los cuales por ahí el resto de la sociedad estamos como un poco cerca y lejos, ¿no? Y bueno, Rosario en este momento está pasando por un problema importante y me parece que está bueno que podamos, como el resto de las sociedades argentinas, acompañar en esto. Y me quedé pensando, creo que se llamaba Alicia, la mujer que se retiró,
que tenemos que poder hablar y bajar a la sociedad en ese lenguaje, ¿no? Poder interactuar, y bueno, y un poco lo que estaban diciendo recién, el otro, porque hay muchos otros, ¿no? En este escenario, ¿no? No es el otro del chico de 15 años solo portando el arma, es lo que vos decías recién, ¿no? Es el otro de la corrupción, que tampoco llega a nuestros consultorios. O sea, no llega ese juez, no llega ese político, si llega como disimulado, ¿no? Entonces son muchas las aristas a tener en cuenta en un problema que si bien hoy aparece en Rosario como sintomático, ¿no? Pero que en realidad en Córdoba no pasa así, pero es bastante parecido, digamos, hay niveles de violencia grandes. Y nada, eso quería decir como en parte agradecer, y me parece que son espacios que entiendo que hoy como que se inauguran, pero que tendrían que poder sostenerse y ampliarse para que tengan más repercusión y que podemos ser actores más activos, digamos, en la sociedad, ¿no? En lo que nos toca. Nada, eso. Gracias. Gracias. Bueno, por último, vamos a tener con María Elena. Así Una no. palabrita. No, me acordé. Ustedes vieron que apenas ocurrieron estos incidentes tan dramáticos. Hubo un cacerolazo. Sí. Suave, un cacerolazo suave. En el centro, sí. Claro, un En el cacerolazo centro. suave. De todos modos, a mí me provocó un impacto. Por un lado, el intento de buscar alguna forma de quejarse del dolor y de la situación, pero a su vez acudir a un recurso de otro momento del país, de otro momento histórico, también difícil, pero es distinto. Y pensar que a veces no es como si nos faltaran los elementos de análisis necesarios para el presente, sin acudir a recursos que ya se usaron en otro momento. Gracias. Bueno, Jorge, María Angélica, sí, los que Un minutito participaron. nada más, quería decir que me parece que todo lo que se dijo es tan movilizador, es muy interesante. Yo fui tomando nota de muchas de las cosas que se dijeron y sí, me parece que el objetivo de este encuentro era empezar a pensar juntos y creo, así lo entendí, y me parece que si todos tomamos lo que se dijo, vamos a ir pudiendo pensar y procesar todo esto. Y más encuentros, yo felicito a la comisión directiva por todo esto que está haciendo y realmente entiendo que más encuentros pueden ser muy necesarios, muy útiles y muy buenos para también componernos nosotros, los que participamos, ¿no? Claro. Yo quiero decir esto porque me parece que fue muy rico todo esto que se pudo plantear. Gracias, comisión directiva. Jorge, si querés decir algo. Gracias también, un enorme agradecimiento primero por la convocatoria, la invitación, felicitaciones tal cual a la APR, a la comisión directiva, con la conducción de Leonardo. La verdad que me parece que es una enorme oportunidad y fundamentalmente un enorme compromiso con esa dimensión de lo social y una responsabilidad, me parece, también con nuestro movimiento, con el movimiento psicoanalítico en relación con lo que ocurre en nuestras comunidades, en nuestro país, por lo cual creo que adquiere esto un valor no solamente de reparación de heridas sociales, sino también, o de intento de iniciar algo de esto, que es empezar a pensar, sino también en relación con asumir un lugar que no puede quedar vacante y que los psicoanalistas y nuestras sociedades psicoanalíticas deben ocupar como lo están haciendo ustedes. Muchas gracias, me despido también, les hago llegar todo mi afecto, todo mi cariño, toda la solidaridad y fundamentalmente mi gratitud. Muchas gracias. Al contrario, gracias.
Gracias a vos, Jorge. Celeste, no sé si querés decir algo antes de terminar. Sí, la verdad que, bueno, un poco lo que estaban diciendo me parece sumamente enriquecedor y quería compartirle algo que casi, no sé, me avergüenza, ¿no? Pensar en que no es porque antes no lo hayamos pensado, ¿no? Pero es como un insight, que pasemos una actividad como esta por el miedo de cierta parte de la sociedad por ser víctima de violencia. Cuando hay toda otra parte de la sociedad que también es víctima de violencia, y también la tenemos que pensar, ¿no? Los que son víctimas, ¿no? De las políticas de marginalidad, de no tener proyecto, de que no hay un Estado que los acompañe, digo, qué necesario que es que pensemos en todo eso también. Digo, casi obvio, pero es como que esto que salió ahora, ¿no? De que quién es el semejante. Y semejante son todos. Es el que hoy está recibiendo la violencia, pero también son esas personas que hoy la ejecutan muchas veces por causas previas, ¿no? De violencia. Sí. Bueno. Y ¿Puedo? nada, Último. Es una historita muy chiquitita de hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en el Hospital Iturraspe, que trabajaba con pacientes que se les había diagnosticado el HIV. Y entonces yo estaba en el proceso entre que se hacía la primera serología y la segunda que confirmaba, era una cosa así. Y en un momento me llegaron dos pacientes juntos, ¿no? Yo era como un consejero que los acompañaba porque era una situación muy angustiante, esto era en el 97. Entonces, en el mismo momento, tenía una paciente a espera de su resultado definitivo que era estudiante de abogacía, una biblioteca de haber leído 300.000 libros, y otro paciente que vivía ahí cerca, en Isla Verde, que había caído en el hospital porque lo habían acuchillado. Entonces, la paciente estudiante de abogacía tenía muchísima angustia porque tener un diagnóstico de HIV en ese momento era un certificado de defunción concreto, no había cura. Y ella estaba muy angustiada. Y mi paciente de Isla Verde, él lo único que le importaba, cuando iba a las charlas a ver cómo estaba esperando este resultado y demás, él lo único que le importaba era curarse, salir del hospital para ir a acuchillar al otro. Digamos, su vida tenía un rango que iba desde ese momento hasta llegar al barrio y vengarse. Versus esta otra muchacha que tenía un futuro brillante, porque era brillante como estudiante y demás, que sabía que se iba a morir. Entonces, es tan importante por ahí poder pensar cómo es la vida, Tradiciones. los ideales, las motivaciones, ¿no? Porque los dos pacientes estaban en la misma situación, eran dos personas de casi la misma edad, pero cada uno, por supuesto yo estaba identificada con la estudiante, pero este muchacho no le importaba, no tenía registros Bueno, de es lo que estamos hablando. No tiene valor la vida. tal cual. Bueno, Bueno, puntito. bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy agradecido a la asociación y que sigamos participando. Próximamente va a haber otra actividad muy importante y queremos que nos sigan acompañando. Bueno, gracias a todos los que se tomaron el trabajo de presentar sus trabajos. Vamos a Se